Pues muy bien, vamos a comenzar. Les comentaba hace un momento que, bueno, obviamente en torno a estos días santos, primordialmente la liturgia resalta lo que es el Triduo Pascual. En el Triduo Pascual, el día de ayer, mi hermano César les ha comentado, les ha platicado, obviamente, cómo la Iglesia, pues, ha celebrado lo que está en relación a el lavatorio de los pies, ¿no? Como muy regularmente nosotros conocemos esta celebración, pero seguramente también ustedes que han vivido esta celebración a través de sus hogares, a través obviamente de las redes sociales o de los canales católicos que tenemos en televisión o en sus parroquias, con el debido obviamente cuidado por la situación de pandemia que vivimos, ustedes se habrán dado cuenta que el sacerdote pues ha resaltado no solamente el lavatorio de los pies, sino también el mandamiento del amor y la institución del sacerdocio y de la Eucaristía, ¿no? Una vez que, bueno, ha terminado la celebración, pues bueno, la iglesia entra en un momento profundo de oración, de acompañamiento a Jesús en el huerto de los olivos, a vivir esta pasión y esta angustia que obviamente Él ha vivido por nosotros. Pues ahora, obviamente el día viernes, seguramente ustedes recordarán que celebramos o realizamos algunas prácticas de piedad, algunas prácticas religiosas que tienen que ver con el rezo del Santo Via Crucis, pero también con la celebración de las siete palabras. Y esto en torno a un acontecimiento que obviamente la iglesia litúrgicamente celebra o conmemora, ¿sí? Que tendría que ver con el así llamado oficio de Viernes Santo. Es llamado oficio de Viernes Santo porque no hay Eucaristía, no se celebra la Eucaristía, más bien estamos recordando estos momentos tan obviamente dolorosos de la pasión de nuestro Señor, de su muerte, entonces por eso no hay Eucaristía. Sin embargo, obviamente sí hay comunión, ¿no? Porque ya los ministros, pues obviamente un día anterior, con la celebración del Jueves Santo, pues obviamente han dispuesto las formas, las hostias consagradas para que el pueblo no se quede sin comulgar, sin participar del cuerpo y la sangre del Señor. Pero hay otra cuestión muy central en el oficio de Viernes Santo que tiene que ver con la adoración de la Santa Cruz, ¿no? Pues bueno, esto de forma litúrgica y como para recordar un poquito, ¿no es cierto? El viernes nuestro Señor será crucificado y morirá en la cruz, ¿no? Hay que recordar uno de los dogmas de nuestra iglesia, ¿no? Obviamente se comprende hasta donde nuestro entendimiento le es posible, que es que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿sí? Y pues en ese sentido nosotros podemos ver cómo Jesús ha muerto en la cruz. Él ha sido crucificado y este acontecimiento ha sido porque nos ha amado de manera muy profunda. Entonces yo quiero obviamente dirigirme a las Sagradas Escrituras y poder leer junto con ustedes y reflexionar junto con ustedes el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 30. Dice así: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron una caña, una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bueno, todos sabemos muy bien que la narración de la pasión de nuestro Señor, pues obviamente es más larga, ¿no? Es un poco más extensa. Yo he querido simplemente retomar aquí un fragmento, ¿sí? Muy puntual. Primeramente lo que quisiera decir es, o lo que yo quisiera compartir con ustedes es que nos demos cuenta de la capacidad tan extraordinaria que tiene Jesús para amar, de el corazón completamente desbordado de amor por cada uno de nosotros. En muchas ocasiones hay personas, me ha tocado incluso, ¿no?, que me preguntan, es que, ¿acaso Dios me ama? ¿Acaso Dios me ama a mí? ¿Acaso Dios me ama así como yo soy? Y yo quiero decir ahora que este video quedará por completo grabado, que quedará, pues no sé, durante cuánto tiempo, que Dios te ama infinitamente, que Dios te ama a ti, así como eres, ¿sí? Que no hay nada que sea obstáculo alguno para que Dios te ame. Esto es muy difícil de repente de comprender, ¿no es cierto? Porque en la misma Sagrada Escritura, en los mismos Evangelios, nosotros encontramos momentos en los cuales Jesús dice que las prostitutas y los publicanos se adelantan en el reino de los cielos. No son gente que, digamos, religiosa, no son gente que esté cumpliendo con algún rito o con alguna serie de reglas, como lo hacían los escribas o los fariseos, ¿no? No, las prostitutas y los publicanos se están adelantando a la entrada del reino de los cielos. Sin duda alguna, sin duda alguna, que Dios ama al pecador. Ese es el sentido tan grande del amor que Dios Padre nos tiene a cada uno de nosotros, que envía a su Hijo Jesucristo al mundo, ¿sí?, para que por medio de su pasión y de su cruz todos nosotros seamos salvados y tengamos la oportunidad de vivir la vida eterna. Una vida eterna que ya se empieza a vivir desde aquí y desde ahora. Imagínense cómo será del otro lado, ¿no es cierto? Pero yo quiero hablar de esto, ¿sí? Del gran amor que Dios nos tiene. Y así justamente como Él recordarte, así como Él, ¿sí?, les decía a todas las personas que de alguna manera eran de una conciencia muy legalista, ¿sí?, recordarte ahora lo que Él les decía a estas personas. Yo he venido por los pecadores, no por los justos. Yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Yo he venido por todos aquellos que se reconocen pecadores. Vemos que el amor de Dios no pone ninguna condición. Eso es lo primero que nosotros debemos, creo, me parece, comprender. Yo anteriormente creía que Dios ponía como condiciones, que Dios ponía y establecía algunos criterios. No los hay. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es pleno. El amor de Dios se da sin reservas. Y es eso lo primerito que quiero compartirles ahora, ¿sí? Y quizás ustedes estén preguntando, ¿pero qué tiene que ver con el texto? Tiene mucho que ver, muchísimo que ver. Porque inmediatamente, seguramente a muchos de ustedes les viene a la mente, la crucifixión del Señor es el signo, es el acontecimiento que marca justamente este amor oblativo de Dios, este amor que se dona por completo, y tienen toda la razón. Pero no solamente eso, no solamente eso, no solamente su vida, no solo su ministerio, no solo la sanación de tantos enfermos que se acercaban con Jesús para ser sanados y Jesús los sanaba, no solo el acto de amor tan significativo en la cruz, que obviamente se concentra
y representa para todos nosotros los católicos el evento más importante. Obviamente que sí, sino estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿sí? Y diciéndole al discípulo, ahí tienes a tu madre. En el momento, en el momento en que Jesús está en la cruz, en el lecho de muerte, en ese momento Jesús todavía tiene un gesto de amor, todavía tiene un gesto de donación, de preocupación, ¿no? Jesús está preocupado por María, y no solamente por ella, ¿no? Porque para los tiempos de Jesús esto hubiera representado que el hecho de que Jesús hubiera dejado por su muerte a María sola, pues algo completamente negativo, ¿no? Para la mentalidad judía. No solamente eso, ¿no? Que una mujer quedara sola, sin esposo y sin hijos, ¿no? No solo eso, sino pensar en todos nosotros, pensar en la iglesia, pensar en ti y pensar en mí, representados en el discípulo. Se preocupa por María, ¿sí? Para que no, para que no quede por completo sola y sea tachada de maldita. Ahí está tu hijo. En el momento de su muerte todavía tiene este gesto de amor hacia ella. En el último instante, pudiéramos decir, ¿no? Jesús tiene este signo. Pero también por nosotros, porque cada uno de nosotros es representado en la persona del discípulo más pequeño, el más joven, Juan. Ahí estamos tú y ahí estoy yo también. Y nos deja María, nos deja esta figura materna, ¿sí? Cada uno de nosotros no puede decir que no tiene madre o no tiene padre, porque en el cielo nosotros tenemos una mamá y tenemos toda una familia, es lo que quiero que me entiendas. San Juan Bosco, yo lo aprendí de este gran santo. San Juan Bosco decía: nadie puede decir que está huérfano de padre, porque tiene un padre en el cielo. Y a partir de que yo le escuché esas palabras, obviamente a través de una película, ¿no? A través de, obviamente, de estos testimonios, ¿no? Que se van dando de boca en boca, yo me pude dar cuenta de que tiene toda la razón. Tenemos toda una familia en el cielo. Ninguno de nosotros puede decir que está huérfano, que se siente solo, que está abandonado, ¿sí? Porque tenemos un papá, tenemos una mamá, tenemos un hermano, tenemos muchos hermanos en el cielo. Uh-huh. Entonces, esto es lo primero. Jesús, estando en la cruz, tiene este gesto de amor por cada uno de nosotros. Dios nos ama tanto, no solo entrega su vida completa y su vida entera, que ya es decir obviamente mucho, ¿no es cierto? Para nosotros creyentes, para nosotros que profesamos la fe en Cristo, el acto de amor de Jesús en la cruz lo representa absolutamente todo. Pero todavía que en medio de su sufrimiento y su dolor, como bueno, quiero resaltar, ¿sí? A veces nuestra comprensión no llega a dar cuenta, ¿no? De todo el dolor y sufrimiento que tuvo Jesús. Incluso por ahí hay algunas personas que me han dicho, por ejemplo, de esta película de La Pasión, ¿sí? Realizada por Mel Gibson, ¿no? Bueno, ya el comercial, ¿no? Pero que me han dicho, es que esa película exagera mucho, ¿sí? Y yo lo que les he dicho es lo siguiente: apenas podemos hacernos una idea del dolor y sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Apenas nos podemos hacer una idea, ¿sí? Los teólogos, algunos teólogos llamaban a Jesús la bola de masa, porque te imaginarás, ¿no? Te imaginarás los azotes, como está representado en esta película, que repito, apenas se aproxima a lo que debió de haber vivido Jesús. Los azotes, los latigazos, las burlas, y estando en ese lugar y con todo ese dolor en su ser, en su cuerpo, Jesús tiene este gesto de amor con María y tiene este gesto de amor con su iglesia. Que el Señor nos permita comprender
el amor que Él nos ha tenido, que no ha querido dejarnos huérfanos de mamá, que nosotros podamos comprender cómo Él nos ha amado tanto en la cruz. Y bueno, eso es lo primero, ¿sí? Y por último, ¿no? Quiero resaltar esta otra parte del Evangelio cuando dice, todo está cumplido. Cuando le llevan, ¿no? A que pruebe el vino, ¿sí? Que él rechaza, ¿sí? Porque este vino agrio, de alguna manera, era como una especie de anestesia, ¿sí? Para que él no tuviera dolor, para que él no sintiera dolor. Y él lo rechaza. Eso también debe de darnos cuenta del gran amor y del gran valor que tiene Jesús, de darle un sí a la vida, ¿sí? De darnos cuenta cómo Él lleva hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Este sí total a Dios, este sí total a la vida. Eh, no siempre, obviamente nosotros no somos Jesús, pero somos sus hijos, ¿sí? Y claro, nosotros por nosotros mismos no podríamos soportar ningún dolor, ningún sufrimiento, ¿no? Eh, el Señor me ha dado la oportunidad de visitar a muchos hermanos enfermos. Eh, Él me ha dado la oportunidad de poder visitar a hermanos enfermos en sus hogares, a hermanos enfermos en los hospitales, eh, obviamente con los permisos de los médicos, de las personas que están en estos lugares, pues he podido entrar a orar por enfermos en condición terminal. También he tenido la oportunidad, bueno, el Señor, eh, pues obviamente me lo ha permitido de ser llamado a orar también por hermanos que no pueden morir, que se les dificulta. Eh, y bueno, he realizado este servicio, este apostolado, y, y yo me doy cuenta de algo, ¿sí? Que, que uno no tolera el sufrimiento, uno no tolera el dolor, uno no soporta la enfermedad, así sea pequeña, la más pequeña enfermedad. A veces uno tiene una gripa y uno siente que se desespera, ¿no? Hay gente que con una gripa se desespera mucho, ¿no? Y obviamente no vamos a decir que hay enfermedades más pequeñas o más grandes, ¿no? Seguramente sí, pero el sentido como uno lo vive, el sentido como uno de repente lo asume, puede ser que un dolor de cabeza sea una cosa espantosa para una persona, ¿no? Eh, yo he tenido también muy cerca personas que padecen dolor de cabeza, migrañas, y son experiencias terribles, ¿no? Eh, Nosotros no podríamos por nosotros mismos soportar algún tipo de sufrimiento. Eh, claro que hay personas muy fuertes también, ¿no? Así como hay personas que nos toleran tan poquito, hay personas que pueden llegar a tolerar pues muchísimo, ¿no? El dolor en su cuerpo, por ejemplo. Eh, pero desde la fe cristiana, desde la fe en Jesús, eh, cuando nosotros, por alguna determinada situación de vida, eh, vivimos alguna enfermedad, vivimos algún sufrimiento, podemos unirnos a Jesús, podemos unirnos a Él. Ese es el sentido de darle al dolor y al sufrimiento un sentido redentor. Que nosotros podamos asemejarnos a Cristo en la cruz y poder ofrecer a Dios ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad por la conversión de los pecadores, por la conversión de los que más amamos y queremos, por la conversión de los jóvenes, por nuestros gobernantes, por los que no nos han ofendido, por los que buscan nuestro mal, por los que ponen el pie para que nosotros tropecemos. Si nosotros nos volvemos en ese sentido hacia la cruz de Jesús, entonces ustedes y yo seremos otro Cristo.
ustedes y yo podremos también colaborar en este misterio de la redención de Jesús. Y entonces el dolor y el sufrimiento tendrá un sentido. Esto que posiblemente desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del mundo, no tendría sentido alguno. No habría racionalidad alguna que pudiera comprender por qué. Yo recuerdo hace algún tiempo, reflexionando un poco sobre esto, que yo le compartía a un amigo mío sobre, sobre una jovencita llamada Chiara Luce Badano, que es una beata de Italia. Uh-huh. Y cuando yo le compartía a este hermano, a este gran amigo, él me decía, es que Ramón, dice, esto sobrepasa mi comprensión, esto sobrepasa mi razón. Uh-huh. Y yo creo que hay algo de ello, ¿no es cierto? Porque nosotros necesitamos de la ayuda de Cristo, nosotros necesitamos de la fuerza de Dios, nosotros necesitamos tener un corazón por completo desinteresado por nosotros mismos, por tener una mirada puesta en las cosas de Dios, una mirada puesta en Jesús, una mirada puesta en que Jesús ha sufrido muchísimo más que nosotros, una mirada que comprenda que nosotros no merecemos absolutamente nada, que todo es absolutamente gracia de Jesús, gracia de Dios. Pero muy regularmente nuestro corazón es egoísta, nuestro corazón es caprichoso, nuestro corazón es por completo soberbio y cree que todo lo merece y cree que todo es para Él. Y no es cierto, no es cierto. Nosotros debimos haber sido aniquilados, ¿no? Si hemos ofendido a Dios, imagínense, y lo seguimos ofendiendo, ¿no? Claro, porque, porque la raíz de todos los males, como decía un amigo sacerdote, es el egoísmo. Y sin embargo, Dios nos sigue perdonando. Dios te sigue perdonando, me sigue perdonando. Dios te sigue amando. Porque Dios cree en ti, porque Dios cree en nosotros, porque Él sabe que no es fácil. Cuando el corazón es egoísta no es fácil, pero Él sigue creyendo en ti y en mí, sigue creyendo en nosotros y nos sigue perdonando y nos sigue dando una y mil oportunidades más y nos sigue dando y participando de su propia vida. Entonces nosotros por nuestras solas fuerzas no podemos soportar ni el más mínimo de los dolores. Necesitamos de Jesús, necesitamos de Él. Entonces, en este momento, en esta ocasión, yo lo que te quiero decir es que si tú estás pasando por algún dolor, si tú en este momento estás pasando por algún tipo de sufrimiento, cualquiera que sea, únete con Jesús. Identifícate con Jesús en la cruz, que podrás contribuir al plan de redención que Él tiene para toda la humanidad. Que te conviertas en otro Jesús en la cruz y que ores al Padre y que ofrezcas tu dolor, ofrezcas tu sufrimiento, así sea pequeñito o si es muy grande, también. Únete con Jesús, identifícate con Él. Nuestro dolor, nuestro sufrimiento nunca será comparado con el dolor y el sufrimiento de Jesús en la cruz. Y si tú te unes con Él, yo estoy seguro que el Señor te dará su gracia para que puedas decir que sí hasta el último momento, así como Él dijo que sí hasta el último momento, dando un sí a Dios total, dando un sí a Dios Padre completo. Jesús dio un sí total al Padre, hasta el último momento. Él dijo sí, sí quiero. Que tú y yo tengamos la gracia también en medio de nuestras dificultades, en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, decirle sí siempre a Jesús. Sí, sí quiero.
sí quiero, porque es ahí donde nosotros mostraremos que somos amigos suyos. Es ahí donde mostraremos nuestro amor hacia Él, porque nuestro amor será purificado, porque nuestro amor será purificado en medio de la persecución, en medio de aquellos que buscan nuestro mal, en medio de la enfermedad. Nuestra alma será transfigurada, nuestra alma será limpia, nuestra alma será purificada. Que podamos decirle sí a Jesús. Como Chiara Luce Badano, te platico este testimonio. Si no lo has escuchado, espero que me puedas escuchar brevemente. Y si ya lo has escuchado, pues bueno, nuevamente, ¿no? Chiara Luce Badano era una jovencita de alrededor de 17 años, si no me recuerdo mal, y fue diagnosticada con un cáncer muy severo, muy agresivo. Eh, pues es el cáncer que la lleva a la muerte. Y hay una situación muy peculiar en medio de todo su testimonio de vida, por supuesto, donde pues cuando a ella le dicen de la enfermedad, pues ella pues empieza a tener una lucha interna, ¿no? Se contraría un poco, pues imagínense, ¿no? Estar pues obviamente con 17 años de edad, con el querer o con el tener, perdón, la vitalidad, la fuerza, los sueños de una joven, pues obviamente que bueno, a decir de su mamá, pues ella entró en esta crisis, en esta lucha interior, ¿no? Queriéndole decir sí al Señor, pero por otro lado no sabiendo qué está sucediendo y por qué. Sin embargo, después de un momento de oración, de un momento de reflexión, Chiara expresa estas palabras. Si lo quieres tú, Jesús, lo quiero yo también. Si lo quieres tú, Jesús, lo quiero yo también. Yo sé que seguramente son a veces duras las palabras cuando nos hace falta la fe, pero si tú en este momento me estás escuchando y estás pasando por un momento difícil, si hay algún tipo de enfermedad presente en tu vida o si hay algún enfermo en casa que me esté escuchando ahora, digamos a Jesús como Chiara Luce Badano lo dijo, una jovencita que nos da una lección tremenda a sus 17 años. Si lo quieres tú, Jesús, lo quiero yo también. Y unámonos de esta manera redentora, que haremos mucho bien a nuestra iglesia y haremos mucho bien a nuestra sociedad y haremos mucho bien también a los que están cerca de nosotros. Y no se los digo solamente como si fuera un intelectualista, como si solamente lo dijera desde la inteligencia, se los digo porque he sido testigo de muchos hermanos que he visitado con distintas enfermedades que le han dicho sí a Jesús y sus vidas han sido transformadas. Hay muchos hermanos de mi comunidad que también han visto esto. Y no solamente eso, también quiero aprovechar el momento y la oportunidad porque yo quiero cerrar este compartir, esta reflexión a partir justamente de el sacrificio de Jesús en la cruz, del gran amor que nos ha tenido desde la cruz, con una oración, pidiendo también por tu salud, pidiendo por ti, pidiendo por tu enfermedad, por tu dolor, pero queriéndote decir lo siguiente, que he sido testigo, junto con otros hermanos de mi comunidad, de cómo Jesús sana de distintas maneras, de cómo Jesús transforma la vida de una persona en medio de la enfermedad. Seguramente los hermanos que han compartido conmigo y que han sido testigos de esto, porque me han acompañado también en este ministerio de oración por los enfermos, recordarán a nuestro hermano Antonio. Nuestro hermano Antonio también es un testimonio de fe increíble, ¿sí? También con cáncer, ¿sí? A mí me toca visitarlo en el ISSSTE, en Jalapa, ¿sí? Por la colonia, bueno, por la colonia Francisco, perdón, por San Bruno, perdón, se me olvida, ya tengo un año fuera de casa, ¿no? Entonces ya se me está olvidando la dirección de allá. Sí, este, por San Bruno, ¿no? Enfrente de la parroquia justamente de San Bruno,
¿no? Entonces seguramente conocerán esta clínica, ¿no? Del ISSSTE. Me toca visitarlo hace muchos años, ¿no? Y voy a abreviar, voy a ser muy breve, ¿no? Pero cuando yo visito a Antonio, luego lo voy a visitar a su casa, vive cerca de esta clínica, lo visito y bueno, eh, pues era un hombre altísimo, ¿no? Muy alto, muy serio, ¿no? Como de rostro medio, pues muy serio, ¿no? En alguna ocasión, pues yo le pregunté cómo se encontraba, ¿sí? Y él me dijo, me encuentro mal, ¿sí? Pero como molesto, ¿no? Como con una cara, ¿no? Como que se veía, obviamente, que estaba pasando por un momento crítico, pues. Entonces, pues miren, yo me arriesgué, yo le dije, claro, Antonio, ¿sí? ¿Has hecho oración? Y me dice, no. Le digo, ¿has leído la Sagrada Escritura? Me dice, no. Yo me arriesgué con estas preguntas y me arriesgué también con lo siguiente, a decirle, pues por eso nos sentimos mal, Antonio. Si hiciéramos oración todos los días, si permaneciéramos en oración con el Señor y si leyéramos la Sagrada Escritura, su palabra, yo te aseguro que estaríamos mejor. Bueno, para no hacer esta historia larga, perdón, eh, lo visito posteriormente, meses después, lo empiezo a visitar, continué visitándolo un buen tiempo. Eh, Antonio era otra persona. Antonio era otro. Yo no lo conocía ya. Era un hermano transformado por completo, ¿no? Eh, Tanto que su esposa en alguna ocasión nos dijo, es que de repente creo que Antonio delira, porque de repente tiene mucha confianza en Dios y a veces, bueno, voy a platicar lo que me dijo, ¿no? Dice, de repente él me dice, oye, ¿podrías comprar unos tamalitos? Y entonces yo le digo, Antonio, es que no tenemos dinero, hace falta dinero para el medicamento, para esto, para el otro. Y él me dice, él me responde, pero con toda serenidad, con toda calma, eh, no te preocupes, Dios va a proveer, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Su carácter era otro, eh, su relación con toda su familia era otra, ¿sí? Era más amoroso, era más cariñoso, era más amable. Y cuando yo le preguntaba, eh, ¿cómo estás, Antonio? Él siempre me respondía serenamente, tranquilamente, me decía, eh, bien, me encuentro bien. Déjame decirte que él padecía dolores muy fuertes, muy, muy fuertes. En una ocasión me tocó estar presente cuando él tuvo una crisis. Estaba como si estuviera convulsionando. Eh, Fue una cosa, una experiencia muy fuerte. Y, y en medio de ese dolor que él estaba sintiendo y de ese momento, yo estaba junto a él, junto con su esposa y algún otro hermano que me acompañaba, y él me dijo, nos dijo, los que estábamos ahí, si mi sufrimiento, si mi dolor sirve para la conversión de los jóvenes y de los pecadores, yo lo ofrezco. No estaba en un momento que no tuviera dolor, estaba en un momento crítico, de mucho dolor. Y de él brotaron estas palabras. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque pues lo visité durante un buen tiempo y pues creo que fuimos grandes amigos y estoy seguro que ahora él, ahí donde está, más cerca de Jesús que yo, reza por nosotros. Eh, este es un testimonio que yo puedo compartir con ustedes. Eh, Antonio fue llamado a la casa del Padre. El médico lo veía muy bien. Déjame decirte que en medio de su dolor, sí, bueno, su esposa intentaba regañarlo con nosotros porque nos decía que Antonio agarraba las muletas que tenía y se subía en su coche e iba a la parroquia que le quedaba cerca para escuchar misa. Eh, Ella lo regañaba porque le decía que no podía hacer eso, que no lo debía de hacer, que era muy riesgoso y sin embargo Antonio lo hacía todos los días. Uh-huh. eh,
Creo que Antonio descubrió a un Jesús que lo amaba mucho. Creo que Antonio descubrió a un Jesús que estaba muy cerca de él. Y por eso él hacía estas cosas que para muchos de nosotros eran muy atrevidas, ¿no? Quizás muy locas, ¿no? Eh, Antonio le dio un sentido diferente a su dolor. Antonio encontró el sentido redentor del sufrimiento y del dolor, de la enfermedad. Antonio se convirtió en un intercesor para muchos. Y yo estoy seguro que espiritualmente hizo mucho bien a mucha gente. Eh, Antonio fue llamado a la casa del padre. Eh, el médico pensó que podría estar mejor, le quería hacer estudios y esto fue lo más sorprendente para mí cuando su esposa, una de las últimas veces que lo visitamos, nos dijo, pregúntale cómo está, realmente que te diga, porque yo le pregunté, Antonio, ¿cómo estás? Y me dijo, bien, me siento bien, estoy bien. Serenamente, ¿no? Serenamente me decía, estoy bien. Le dije, ¿qué tal con el médico? Me dijo, bien. Y su esposa pidió que por favor nos dijera la verdad y la situación era que el cáncer se había esparcido por muchas partes de su cuerpo. De esto ya tiene muchos años, pero yo te lo comparto porque eh, no me cabe la menor duda que Jesús transforma la vida y que tiene distintas formas de sanarnos, ¿no? Tiene distintas maneras de acercarnos al Padre que está en los cielos. He sido testigo junto con mis hermanos también de muchas personas que a través de la enfermedad se han acercado con su familia. Uh-huh. Tenemos una hermanita también de hace muchos años, por la época más o menos de Antonio, que, que también vivía hacia la luz del barrio, hacia la colonia de luz del barrio, y que ella daba gracias a Dios por el cáncer que tenía, porque gracias al cáncer pudo reconciliarse con su familia. El trato entre ellos era distinto, era diferente. Y nosotros estuvimos en el momento que ella, bueno, también partía, ¿verdad?, de este mundo hacia Dios y con una tranquilidad, su rostro era un rostro de paz increíble. Ella le gustaba que uno de mis hermanos de comunidad, que se llama Marco Antonio Portilla, cantara, realizara un canto con la guitarra y bueno, fue el momento en que ella descansó con esa sonrisa, con esa como esbozo en su rostro de alegría, de paz, de tranquilidad. Y es otro testimonio. Pero eh, no solamente esto, ¿sí? Que mana de la cruz de Jesús, ¿sí? Que sale justamente de este misterio de Jesús crucificado, en donde tú y yo nos podemos identificar con Él, en donde nosotros podemos decir, Señor, si tú quieres, yo también lo quiero, que definitivamente será el gesto, ¿verdad? De mayor amor que le podamos devolver a Dios, ¿sí? Hacer su voluntad, cumplir con su voluntad. Pero no solamente esto, ¿por qué te lo digo? Porque también de la cruz, ¿sí? Ha salido una diversidad de dones, una diversidad de expresiones. Así como la muerte no es para nosotros definitiva, así como la muerte para nosotros no es el mal, sino que la muerte tan solo es un momento en el que nosotros nos podremos reunir con nuestro Padre y con toda la comunidad de santos, ¿sí? Y con todos aquellos que nos han precedido antes. Yo quiero decirte que también de esa cruz han habido sanaciones, de que el amor del Señor se expresa de muchas maneras. Si ustedes me preguntan por qué algunos enfermos sanan y otros no, no tengo una respuesta. Y claro que esta respuesta es la del padre Emiliano Tardif, ¿no? Y el padre Tardif creo que fue muy sensato, ¿no? Y yo hago mía esa respuesta también, no lo sé. Yo creo que forma parte del plan misterioso de Dios, ¿no? Eh, el padre Emiliano Tardif decía, cuando llegue allá, le preguntaré a Jesús, ¿no? Eh, Ahora no tenemos una respuesta, ¿verdad? Tan solo decir, obviamente, junto con la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, todo acontece por el bien de los que aman a Jesús. Todo acontece por el bien de los que aman a Dios. ¿Sí? Todo. No hay nada por fuera
de ese plan de amor. Nada. Todo acontece por una razón fundamental, porque Dios te ama mucho y Dios te quiere cerca de Él. Pero Dios opera y obra de formas muy misteriosas y extrañas. Y también de la cruz, y a partir de la cruz hay sanación, hay salud. A través de la cruz también nosotros podemos encontrar el sentido pleno a nuestra vida. Y obviamente que la cruz está en relación con la resurrección. Y a partir obviamente de la cruz y la resurrección nosotros podemos vivir una vida nueva. Y también las llagas de Jesús son luz para nosotros. A través de esas llagas nosotros hemos sido sanados. Y con esto yo también te quiero decir que no solamente hemos sido testigos de cómo la enfermedad convierte y transforma vidas, sino que también muchos de los hermanitos que hemos visitado han sido librados de la enfermedad. Porque Jesús ha venido a sanar. Porque Jesús, a través del misterio pascual y a partir del misterio de la cruz, también regala la salud a los enfermos. Y yo lo que te quiero invitar en este momento es abrirnos a la voluntad de nuestro Padre. Que podamos abrirnos y que podamos nosotros pedirle al Señor que a partir del misterio de la cruz y de su gran amor podamos vivir una vida nueva. Y si hay algún enfermo que esté acá, que le diga a Jesús junto conmigo: Señor, aquí estoy, yo me uno contigo, yo te pido la salud porque yo sé que tú la puedes dar en este momento o de manera progresiva, de manera lenta, como tú quieras darla. Pero si no, si tú tienes otros planes para mí, yo te pido la gracia de poder unirme contigo en esta labor redentora que tú has traído al mundo. Yo les pido que abramos nuestro corazón al misterio del Señor. Yo les quiero compartir un testimonio rápidamente de una hermana, de una tía, de una hermana en la fe, de un lugar que es rumbo a Poxtla, ¿sí? Seguramente si hay algún hermanito de por allá que me esté oyendo o que esté viendo este video, si puede poner el nombre exacto, se los voy a agradecer. Es rumbo a Poxtla, ahora no lo recuerdo bien. Pero esta hermana tiene una tía que hace algunos años estaba enferma del corazón. Y bueno, yo quiero ser muy breve. Estaba muy grave, los médicos decían que si la operaban no había muchas probabilidades de que sobreviviera y obviamente pues se imaginarán qué sucedía si ella no se operaba, ¿no? También, ¿no? Su tiempo de vida estaba contado. Yo la vi muy mal, de hecho, pues bueno, la oración fue algo sencillo, ¿no? Algo simple, pidiéndole a Dios su sanación. Eh, y la visité 15 días después, iba con unos hermanos de comunidad. Regularmente nuestra oración puede ser algo fuerte, entonces yo les pedí a ellos que por favor la oración fuera muy tranquila porque ella se agitaba mucho, ¿no? con la oración. Llegamos, tocamos, nos abrió una persona que yo no reconocí muy bien, caminamos por el pasillo y yo pregunté si estaba esta persona y me dijo, bueno, de nombre Bella, y me dijo, y bueno, iba hablando conmigo, pero yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo, hasta que ya cuando avanzamos una vez más y vuelvo a preguntar por Bella, volteo, la veo y me doy cuenta y reconozco que era ella, que era Bella, la persona por la que habíamos ido a orar 15 días antes. Completamente bien, sana. Yo le pregunté, Bella, ¿qué sucedió? Platícanos, porque yo les vengo diciendo a ellos cómo te encuentras y me encuentro que estás bien. Me dijo, me encuentro bien, me encuentro sana. Después de que vinieron a orar, pasaron los días, yo me sentí mejor y entonces yo le pregunté,
porque obviamente nosotros les pedimos a las personas que vayan al médico, porque eso sería obviamente tener, obviamente, el respaldo, la evidencia, ¿no es cierto?, de que Dios ha obrado un milagro. Le pregunté, ¿fuiste al médico? Me dijo, no, no fui al médico. Entonces yo le dije, por favor, ve al médico, que te hagan un chequeo, que te hagan otros análisis, que vean qué ha sucedido. Y ella me dijo así, o nos dijo a nosotros así, a Marco y a Juan Carlos, que también era el otro hermano que fue conmigo, nos dijo, mira, Ramón, yo no quiero volver a ir al médico, ¿sí? Yo no quiero saber nada de los doctores, yo me encuentro bien así, ya no siento, ya no me siento mal, siento que estoy bien. Y bueno, yo insistí que por favor fuera al doctor, no lo hizo. El Señor la había sanado, como ella había dicho, y ella se sentía bien y así quería estar. Eh, yo estuve en contacto, ¿sí? Quizás por mi cabeza dura, un poco de incredulidad, perdón. Y con su sobrina yo estuve en contacto alrededor como de un año, todavía año y medio, preguntándole cómo estaba Bella, cómo estaba su tía. Y ella, la respuesta que me daba era, mi tía está bien, mi tía está bien, mi tía está sana. Gloria a Dios, para gloria de Dios. Así como los otros testimonios que se encuentran dentro de la lógica del pensamiento de Dios, dentro, como decía Chiara Luce Badano, dentro del juego de la voluntad de Dios, que podamos vivir este juego de la voluntad del Señor, cumpliendo en todo con su voluntad, cumpliendo en las cosas más sencillas su voluntad, en nuestro día a día, porque este amor que Dios nos ha manifestado en la cruz, lo podemos hacer vida en nuestra vida todos los días. Podemos volver este amor concreto con los que están a nuestro alrededor. En muchas ocasiones tenemos situaciones de vida muy distintas con ellos. Hay enojos, hay diferencias, hay disgustos, hay odios, hay rencores. Personas que odian, que tienen rencor y enojo contra papá, contra mamá, contra sus hermanos, contra otras personas, contra tíos, contra desconocidos. Yo les invito a que este día acepten el amor de Jesús en sus vidas y se dejen transformar por ese amor y se dejen sorprender por ese amor y que lo puedan vivir en todo lo que ustedes realizan, en sus deberes diarios, en sus ocupaciones, en la oficina, en el laboratorio, en la cátedra universitaria, como decía José María Escrivá de Balaguer, en todas partes, poder vivenciar este amor de Jesús, el que ha padecido, el que ha muerto y resucitado por amor a nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Quiero terminar esta oración, esta reflexión, haciendo una oración, pidiéndole al Señor por cada uno de ustedes que estén escuchando esta reflexión de hoy. Yo te invito a que digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, te damos gracias porque nos damos cuenta que nos has amado tanto, porque nos damos cuenta que nos has amado hasta el extremo, porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Nosotros no merecíamos nada, Padre, pero aún así, no importándote el número de nuestros pecados ni de nuestras faltas, tú nos amas y enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él nos amara hasta el extremo en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre. Por eso, Señor, te pido por todos y cada uno de los que están escuchando este video, esta grabación, para que sean tocados en sus corazones y en sus vidas, para que tengan un encuentro con Jesús vivo y resucitado, para que tengan un encuentro de amor que se ha manifestado en esta cruz para todos los hombres, para que ellos sean saciados en sus corazones, para que sus vidas sean transformadas, para que no piensen en que son pecadores, todos lo somos. Hemos cometido y cometemos infinidad de ofensas y de pecados. Y tú, sin embargo, lo primero que quieres hacer es amarnos. Tú quieres que nosotros nos dejemos amar por ti. Quieres que recibamos tu abrazo, Señor. Permite a cada una de estos hermanos que están escuchando ser abrazados por ti, ser
por completo rodeados por tu Espíritu Santo. Que sea el Espíritu el que les revele estas palabras a su inteligencia, que las puedan vivir y aceptar en su corazón, que las puedan llevar todos los días a donde ellos vayan, que comprendan que tu amor, Señor, los alcanza donde quiera que ellos se encuentran. Que no importa, Señor, las ofensas, que no importan las faltas, que no importa lo mucho que ellos se sientan sucios o manchados, que tu amor, Señor, está ahí para perdonarlos, que está ahí para darles una nueva vida, Señor. Bendícelos, Señor, y bendice a todos los enfermos. Si en este momento hay enfermos que estén escuchando, que tu mano, Señor misericordiosa, que tu mano de ternura, de Padre bueno, que tu mano, Señor, que a través de tu Hijo Jesucristo se ha extendido a todas las naciones y a todos los hombres, les alcance, y que sus enfermedades sean tocadas. No importa, Señor, que esas enfermedades sean terminales, porque no hay nada fuera de ti, Señor, porque estamos a tu voluntad, Señor, expensos por completo. Nos abandonamos por completo a ellos, Señor. Por eso yo te pido por ellos y te pido que los sanes en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo suplico, te lo ruego, que sean tocados cada uno de ellos en sus enfermedades, así sea el cáncer, así sea la enfermedad de la diabetes, de la hipertensión o de cualquier otra enfermedad que éste tenga, Señor, por muy grave que sea, la ponemos en tus benditas manos, para que tu sangre, Señor, que has derramado en este Viernes Santo, pueda alcanzarlos a ellos, los limpie de toda enfermedad, los limpie de todo pecado, para que puedan volver a tu casa, para que puedan volver a la iglesia, para que se vean reconciliados contigo a través del sacramento de la confesión. Gracias, Señor, porque sabemos que escuchas esta oración y sabemos que ya estás respondiendo a ella, que tú nos acompañas desde antes que comenzáramos esta breve reflexión y que comenzáramos incluso esta oración. Tú ya respondes a sus necesidades. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos amas infinitamente y que todo está dispuesto según tu misericordia. Bendito seas, bendito y alabado seas, Señor. Te damos gracias. Quédate con nosotros, Señor, ahora y por siempre. Quédate con nosotros esta tarde, esta noche, Señor. Gracias, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios les invite mucho, que Dios les bendiga mucho, perdón, que se quede con ustedes, que se quede en sus hogares. Yo les voy a dejar una tarea, así como mi hermano César se las dejó a ustedes también, y es que este amor de Jesús, este amor que nosotros por la fe sabemos y entendemos que lo vivimos en este trido pascual, ¿sí? Con Jesús en su pasión, muerte y resurrección, lo hagamos vida en nuestra vida. Que estos días santos que estamos viviendo, ustedes puedan hacer concreto este amor de Jesús. ¿Cómo? Sirviendo en sus hogares, amando a los que tienen cerca, orando por sus enfermos. Eso, esa tarea así de simple, ayudando en casa, ¿sí? Con las labores del hogar, ayudando a mamá, ayudando a papá, los esposos ayudándose entre ustedes, perdonándose las ofensas, reconciliándose, ¿sí? Que el enojo no les dure todo el día, ¿no? Como dice el Papa Francisco. Pues que Dios les bendiga mucho. Para mí ha sido obviamente de muchísimo gusto compartir un poquito con ustedes y mucho ánimo. Que Dios les bendiga y por anticipado, felices Pascuas de Resurrección. Hasta pronto.